Hoy no vamos a continuar con la serie de Yendo a través de la Biblia, que estábamos en los Evangelios. He saltado más adelante al libro de Hebreos, porque, una vez más, es un culto un poco diferente. No quiero que el enfoque de la predicación sea royana, porque realmente la Biblia está escrita para que lo tomemos personalmente, no para que lo apliquemos a otra persona, que es lo que solemos hacer, apuntar el dedo y decir este no está haciendo lo que dice la Biblia. No, pero espero que sea una ayuda a cada uno hoy. Es un pasaje bastante conocido. Bien, vamos a estar en el libro de Hebreos, capítulo 12 y capítulo 11. Pero bueno, un pensamiento que espero que sea de ayuda para todos. Voy a empezar orando, que el Señor nos dirija mirando su palabra hoy, y pues proseguimos. Nuestro Padre, les damos tantas gracias por tu amor por nosotros, gracias por traernos aquí, gracias por el tiempo que podemos pasar ahora en tu palabra. Pedimos que sea un tiempo pues provechoso, que ayude a cada uno de los que está aquí. Pido que me ayudes a mí a hablar clara y sencillamente, a no estorbar pues lo que tu Espíritu Santo quiere decir a través de tu palabra. Ayúdame a ser una herramienta en tus manos, y pido que cada persona que salga de aquí hoy pues salga pues conociéndote un poco mejor y pues un poquito más cerca de ti. Pedimos tu bendición entonces, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues el libro de Hebreos, dar un pelín de contexto, ¿no? Explicación del libro. No sabemos quién es el autor del libro de Hebreos, y por lo tanto no sabemos exactamente cuándo se escribió. Bien, fue durante la era de la Iglesia, después de los Evangelios. Yo tengo mis sospechas, yo creo que quizás fue el apóstol Pablo que escribió Hebreos, que no es teoría muy interesante, pero para mí encaja bastante bien. Simplemente por un poco su estilo, un poco las cosas que dice, pero bueno, algunos piensan que fue otros personajes mencionados en la Biblia, o incluso alguien que no es mencionado en ninguna otra parte. Pero el autor de Hebreos, en el capítulo 11 de Hebreos, da lo que llamamos pues la sala de fama de los cristianos, pero a veces lo llamamos la sala de fe, o el salón de la fe. Da una serie de ejemplos de personas en el Antiguo Testamento que vivieron, pues, como la Biblia dice, por fe. Bien, vivieron confiando en Dios. Y el vivir por fe es una palabra un poco complicada, a veces mal entendida. Vivir por fe simplemente significa encontrar y seguir el plan de Dios. Bien, Dios, cuando te creó, o cuando nos creó a nosotros, nos diseñó con un plan, queriendo que hiciéramos cosas. Bien, y vivir por fe significa encontrar y hacer lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, lo que es mejor. Es mejor para nosotros, es mejor para los que están a nuestro alrededor, y trae gloria a Dios. Eso es, pues, vivir por fe. Y los personajes en el capítulo anterior, Hebreos capítulo 11, todos estaban muertos cuando se escribió el libro, todos habían venido antes, y estaban ahí como referencia, como ejemplos de lo que significa vivir por fe. Así que, Pablo, el autor de Hebreos, dice en el versículo 1, por tanto, nosotros también, ahora sí que está hablando al que lee lo que está escribiendo, ¿no? Nos está hablando a nosotros, los que leemos esta epístola. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, esa nube de testigos son los personajes del capítulo anterior, ¿no? Los que vivieron por fe, demostraron lo que significa vivir por Dios. Y algunos murieron por su fe, algunos hicieron grandes cosas, algunos son personajes poco conocidos, pero son personas que Dios dijo, pues, vivieron por fe. Dice, teniendo esta nube de testigos, o estos ejemplos alrededor nuestro, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bien, si hay alguno aquí que le gusta correr, o ha hecho alguna carrera, yo carreras de 5 kilómetros o así he hecho alguna vez, termino con la lengua casi tocando el suelo, pero las he terminado.
las carreras, en una carrera, pues la idea es despojarte de todo peso, pues sean de aquí o de... no llevas una mochila tampoco, y te preparas para la carrera. Ahora, seguramente de lo que estaba hablando aquí el autor, pues es seguramente un maratón, algo un poquito más largo que los 5 kilómetros, algo que realmente requiere fondo, donde tienes que aguantar un tiempo, ¿no? Los que conocéis a mi hermano, pues sabéis que corrió hace poco, ¿cuánto era? 320 kilómetros. Una carrera de 320 kilómetros, que no sé si son como 10 maratones seguidos. Eso requiere fondo, eso requiere aguante físico y mental, requiere pues preparación y requiere pues despojarse de absolutamente todo peso posible, ¿no? Para una carrera necesitas eso. Bueno, entonces el autor de Hebreos está poniendo por ilustración, o está comparando nuestras vidas con una carrera. Está diciendo, si quieres seguir ese plan de Dios para ti, que es tu carrera, ¿no? La meta es llegar hasta donde Dios quiere para ti. Pues si quieres correr esa carrera, como lo hicieron los de esta nube de testigos, los que vivieron en el capítulo anterior, ¿qué tienes que hacer? Despojarte de todo peso. ¿Y qué es el peso para el autor? ¿Qué es lo que está diciendo el peso? Lo que es un lastre, lo que no nos deja cumplir ese plan o terminar esa carrera, pues el peso es el pecado que nos asedia. ¿Bien? Ya sabéis, como humanos tenemos todos un problema, una enfermedad, podríamos decir, muy grave. Esa enfermedad es el pecado, ¿no? Cada uno, pues naturalmente, nos vamos hacia el pecado. ¿Bien? Y hay personas que pecan más o menos que otros, pero todos pecan. Todos tienen ese lastre. Y es como, o sea, si fuese correr una carrera, ¿bien? Si la meta es hacer el plan de Dios para tu vida, que es el mejor plan que hay, que es el que trae más satisfacción y gozo que ningún otro plan. Si tu meta es correr ese plan, pues el pecado es un lastre. El pecado te impide hacer la voluntad de Dios. Y ahora eso es un problema, porque yo soy el primero en decir que peco continuamente. O sea, es un problema porque nosotros como humanos somos dados a pecar, ¿no? Entonces, la carrera de la fe, ¿bien? No está diciendo que con un pecado nunca vas a llegar a la meta. ¿Bien? Ahí es donde entra el Evangelio, ahí es donde Dios pues quita ese pecado. Pero el pecado, lo que fácilmente nos viene a hacer, pues eso nos estorba y no nos deja llegar a donde Dios quiere que lleguemos. ¿Bien? Simplemente lo que está diciendo. Dice, despojémonos de todo ese peso, eliminemos todo ese pecado y corramos con paciencia. Paciencia es perseverancia, ¿bien? Sin desanimarnos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bien, ahora lo dice muy fácil, despojémonos de todo peso y pecado, pero el que ha intentado dejar algún pecado en su vida, pues sabe que eso es más fácil decir que hacer, ¿no? Los pecados al final son un poco, ¿cómo se dice? Son muy difíciles de eliminar de la vida. Por mucho empeño que pongamos, por mucho deseo que tengamos de mejorar, es muy difícil. De hecho, la Biblia dice, es imposible eliminar este lastre del pecado sin la ayuda de Dios, ¿bien? Sin lo que es la salvación, sin el Espíritu Santo ayudándonos a mejorar, ayudándonos a eliminar estos pecados. El autor no entra más allí en cómo eliminar el pecado, pero lo que está diciendo es, son incompatibles. Bien, naturalmente no vamos a poder llegar al final de la meta. ¿Por qué? Porque tenemos pecado. Bien, es como el que intenta correr el maratón con su mochila de 50 kilos, ¿no? Tiene comida, bebida, un picnic, lo que sea, cosas para hacer, por si se aburre, pues no va a llegar al final por el peso. Es la idea. Bueno, dice entonces, corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Bien, cuando corres, bueno, yo a veces miro al suelo porque no puedo ni levantar la cabeza. La idea es, miras hacia dónde estás corriendo, ¿no?
miras la meta, y especialmente pues si estás en una carrera y ves enfrente a la línea que hay que cruzar para terminar, pues miras esa línea y corres hacia esa línea. Bien, pues puestos los ojos en Jesús. Bien, porque estamos corriendo hacia Jesús, ¿no? Lo que es el plan de Dios es ir acercándonos a Jesús, a vivir más y más como Él, ¿no? En esta ilustración, pues Jesús es la meta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bien, eso pues significa el que nos ayuda, el que nos da la fe para continuar. El autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Ahora, esto es muy curioso lo que ha dicho. O sea, Jesús corrió su propia carrera, llegó a su propia meta, teniendo sus ojos puestos en algo, no puestos en sí mismo. ¿En qué tenía puestos Él los ojos? Pues nos lo dice, ¿no? Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. O sea, Jesús vivió sabiendo que el final era la cruz. Bien, no le cogió por sorpresa, eso lo entendía muy bien. Corrió hacia la cruz, dice por el gozo que estaba puesto delante de Él. Evidentemente la cruz no era el gozo, ¿no? El gozo venía después. ¿Y cuál es el gozo? O sea, ¿qué era la meta de Jesús? Pues Él fue a la cruz para salvarnos a nosotros. Él fue a la cruz para ofrecer el perdón de los pecados. Por lo tanto, el gozo de Jesús, o sea, lo que le dio las fuerzas a Jesús, lo que le dio el ánimo de correr a Jesús, fue el gozo de saber que podríamos ser salvos nosotros. Todo el plan de Dios, cuando envió a Jesús al mundo, era que Jesús hiciera posible que tú y yo fuésemos al cielo y tuviésemos una vez más relación con Dios. ¿Bien? Relación que se rompió con el pecado. Relación que no tenemos ahora. ¿Bien? La meta de Jesús, el gozo puesto por delante de Jesús, era esa restauración de las personas con Dios. Esta idea de que el humano puede una vez más estar con Dios. Entonces, no quiero pasar mucho tiempo aquí, ¿no? Pero lo que está haciendo el autor es poniendo el ejemplo. Hemos visto un montón de ejemplos, dice, en este salón de la fe. Pero el ejemplo perfecto a seguir es el Señor Jesús, que hizo lo mismo. El Señor Jesús vivió su vida sin pecado. Sufrió tentación, pero no pecó. ¿Eh? Vivió su vida sin pecado, corriendo hacia la meta, haciendo cosas difíciles, porque tenía sus ojos puestos en el gozo que venía al final. Bien. Bueno, dice, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Todo lo que vino con la cruz, el oprobio es lo que, cuando Dios le abandonó a Jesús por el pecado que llevaba en sus hombros, al cargar nuestro pecado en sus hombros, pues Jesús sufrió el rechazo de su Padre. ¿Bien? Todo eso, dice, lo menospreció, o sea, corrió a pesar de ello, no fue suficiente para detenerle, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, terminó y ahora está pues una vez más con Dios. No se quedó en la cruz, resucitó, esto sabemos, ¿no? Y terminó su carrera y llegó a lo que es pues la meta. Y por lo tanto nosotros debemos correr mirando a Jesús como nuestro ejemplo. ¿Bien? Bueno, bien, hasta allí. Dice el versículo 3. Considerad entonces a aquel, estamos hablando de Jesús, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Jesús, a mí me fascina. Si crees en la Biblia, que yo creo en la Biblia, Jesús es el que más bien hizo, o sea, la mejor persona, ayudando a la gente, siendo paciente, siendo generoso, en todos los sentidos, la mejor persona posible, el que debería ser el más amado entre todos, ¿no? Se supone, porque es el que más ayudaba, el que más bien hacía. ¿Qué pasó? ¿Cómo le recibieron? Fue, pues, la persona más odiada. Bien, a pesar de su bondad, a pesar de quién era,
fue odiado. Sufrió, dice, tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Y por qué es que sufrió? Pues porque los de alrededor eran pecadores, sin más. No es que lo mereció, lo sufrió porque los hombres, los humanos, somos pecadores. ¿Bien? Y la gente, pues, se rebeló contra Jesús. Le vieron como una amenaza, no querían vivir como él estaba diciendo, en fin, le llevaron a la cruz. Dice, para que, lo sufrió todo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué lo hizo todo Jesús? Pues nos dice, para poner el ejemplo, para que nosotros tampoco nos cansemos, o para que nosotros también tampoco nos demos por vencidos. ¿Bien? Han habido personas que han empezado la carrera de la fe, han empezado, o por lo menos han aparentado, pues estar siguiendo a Dios, que daban toda indicación de ser cristianos y toda indicación de querer buscar la vida de Dios, ¿no? El plan de Dios para sus vidas. ¿Y qué han hecho? Y han abandonado. Y han habido muchos. Tristemente, trágicamente es así. Es una cosa difícil ser consistentemente seguidor de Jesús, pues a lo largo de tu vida. Es algo difícil. Bien, estamos en este culto un poco queriendo reconocer el ministerio que han tenido los Kaiser, pues son muchos años de servicio consistente, sirviendo a veces con pues muy poca gente, con dificultades de todas partes, de todos tipos, ¿ven? Muchas razones por abandonar, y en este caso pues vemos un ejemplo de personas que han continuado hasta el final. No es decir que Roy y Ana son perfectos, igual se acercan, pero no son perfectos, ninguno lo es, ¿no? Pero han puesto el ejemplo de lo que está diciendo aquí el apóstol, ¿bien? Como los del capítulo anterior, los de la sala de la fe, los héroes del Antiguo Testamento, que tampoco eran perfectos. Ellos pusieron un ejemplo de correr la carrera, de terminar la carrera, como lo hizo Jesús. ¿Bien? De correr sin cansar y sin desmayar. ¿Bien? Espero, bueno, igual hay alguien aquí, ¿no? Que ha corrido y ha dicho, o sea, está en un parón. Está tomándose un descanso en la carrera, por decirlo así, ¿no? Yo cuando corro, pues a veces tengo que parar y coger respiración porque no puedo más, ¿no? Porque me canso. Pues en la vida cristiana, a veces eso pasa, ¿eh? Y no debería pasar, eso es un problema. Esto Jesús está hablando, el autor aquí está hablando de correr sin desmayar, sin frenar. Bien, deberíamos ir al 100% a través de este camino, a través de este plan de Dios para nosotros. Bueno, entonces, para terminar, vamos a volver a mirar uno de los personajes del capítulo anterior, hacer alguna comparación, alguna aplicación para la idea es un poco aplicarlo para nosotros, en el día, pues en el 2020, ¿no? Para nuestros días, y terminamos allí. Volvemos entonces al capítulo 11, versículo 8, y tenemos uno de los personajes, Abraham. Abraham, pues bastante conocido en el Antiguo Testamento, hombre pues con muchas cosas a imitar y también sus fallos a no imitar, ¿no? Pero aquí pues nos habla el autor de Abraham. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Bien, si conocéis, no vamos a repetir toda la historia de Abraham, pero si conocéis la historia, pues Abraham vivía en la nación, en la ubicación de Ur, en el pueblo de Ur. Bien, Dios le mandó, y esto todo está escrito en Génesis, ¿no? Dios le dijo, sal de tu tierra, vete hacia la tierra pues prometida, hacia lo que terminaría siendo Israel un día. Sal de tu tierra a la tierra que yo te voy a dar, no sabes cuál es, tienes que confiar en mí, yo te voy a dar esta tierra, porque, y bueno, de ahí pues tenemos el resto de la historia bíblica, ¿no? Dios le dio la tierra para que surgiese la nación de Israel, para que viniese el Señor Jesús, ¿no? Todo esto pues culminó con el Señor Jesús.
por la fe, dice, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Bien, imagínate dejar tu lugar natal para ir a un sitio sin saberlo. Bien, ahora, aquí hay muchas personas que han salido de su país, algunos son de aquí de toda la vida, hay otros que han salido de su país para hacer una nueva vida en otro sitio. ¿Sabéis lo que es dejar atrás pues todo lo que se conoce, ¿no? Pues es lo que está pasando aquí a Abraham. Él lo hace porque está siguiendo lo que Dios le dice, no lo está haciendo con incentivas de una mejor vida, o sea, su motivación por irse es, Dios le ha mandado irse. Bien, está obedeciendo, está haciendo algo muy difícil, ¿por qué? Porque Dios se lo ha mandado. Dice, salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Y ahora, esto tiene que ser muy duro, porque Dios dijo, te voy a dar esa tierra, o lo voy a dar a tu familia, más específicamente. Así que igual Abraham podría esperar, pues llegar a la tierra y que la tierra fuese suya y poder construir su casa y su hogar y hacer una vida allí, ¿no? Eso sería pues lo normal, me imagino igual lo que él esperaba. Dice, pero por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Qué pasa? Dios no estableció un reino. Quizás lo que había esperado Abraham, pero no lo hizo. Y Abraham vivió toda su vida como nómada en la nación de Israel. Bien, esto es foto moderna, ¿no? Pero vivía seguramente muy parecido a esto. Bien, viviendo en tiendas, movía de un lugar para otro, bien, con el ganado, sin establecer una casa. Abraham nunca tuvo casa, la dejó atrás. Bien, y vivió, dice, vuelvo atrás, morando en tiendas con sus hijos, y su hijo y su nieto, que eran, dice, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Y este es el último versículo, con esto terminamos. ¿Bien? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. ¿Bien? ¿Qué fundamento tiene una tienda? Vamos atrás. Nada, no tiene fundamento una tienda, ¿verdad? Bien, se mete un palo a la tierra y esperas que no los lleve el viento. Él esperaba, o sea, anticipaba una ciudad. Dice una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bien. Y Abraham vivió toda su vida y murió antes de que llegase esa ciudad. Todavía no ha llegado esa ciudad. Bien. Está prometida en la Biblia. El libro de Apocalipsis habla de ello, ¿no? Un día vendrá y Dios establecerá la ciudad nueva de Jerusalén. Bueno, está todo en la Biblia. Abraham vivió por fe esperando esa ciudad. Y Abraham pues sigue esperándola. Ahora desde el cielo. Pero un día Abraham pues morará, como Dios prometió, en esa tierra, morará en una casa, en una ciudad. ¿Bien? Todavía no ha ocurrido. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham vivió su vida por fe, ¿no? Eso es lo que decía el versículo al principio. Vivió por fe. ¿Qué significa eso? Vivió anticipando el porvenir. La fe, muchas veces la gente dice, pues, habla de personas que tienen fe y lo tratan como la fe, como la ciencia, ¿no? La fe, o sea, lo que no se ve contra lo que se ve. La idea siendo, pues, el que tiene fe, pues, va en contra de lo que le dicen sus ojos y lo que le dice la lógica. La fe no es esperar algo simplemente porque está dicho. La fe es confiar en algo que sabes que va a ocurrir, que has sido convencido pues, por pruebas de que es verdad. El que tiene fe, pues es, por ejemplo, el que cree en las matemáticas, el que cree en la ley de la gravedad, el que cree en algo que no se puede ver, o el viento, ¿no? No se puede ver, pero has sido convencido de su existencia. Pues en el caso de muchas cosas, porque ha habido gente más inteligente que tú que lo ha
lo ha explicado así, ¿no? La fe es estar convencido de algo, y ya está. Y Abraham estaba convencido. ¿Por qué tenía fe en Dios? Porque Abraham había visto que Dios cumplía sus promesas. Dios le había cumplido promesas, por lo tanto, tenía fe. Es así de sencillo. Abraham vivió entonces su vida, y vivió una vida, pues, difícil y dura, buscando el plan de Dios, buscando seguir lo que Dios le había dicho. ¿Por qué? Porque tenía anclada su visión en el futuro. Ahora, como digo, vamos a terminar. ¿Por qué está esto en la Biblia? ¿Por qué nos lo dice Hebreos? ¿Por qué nos lo dice el autor de Hebreos? Bueno, todo esto está aquí, y ya lo ha dicho, para dar ejemplo, ¿no? Dije al principio, pues todos nosotros tenemos un camino, un plan de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un plan para ti, Dios tiene cosas que quiere que tú hagas. Y seguramente son más grandes y más impresionantes de lo que tú te has imaginado nunca. Dios tiene un plan para ti. Si quieres cumplir ese plan, vas a tener que confiar en Él, porque a veces va a significar tomar el camino más difícil de los dos caminos, ¿no? Tienes la vía fácil, la decisión fácil y la decisión correcta y difícil. Y va a requerir tomar la decisión correcta. Va a requerir despojarse del pecado, eliminar el pecado. Que eso se hace únicamente con el Espíritu Santo. ¿Bien? Va a requerir mucho esfuerzo llegar a la meta, como cualquier carrera. ¿Bien? Y el apóstol, el autor de Hebreos, nos pone estos ejemplos y simplemente está diciendo: cada uno de vosotros busca la meta, busca lo que Dios quiere para ti y cúmplela. Haz eso. ¿Bien? Y con eso vamos a terminar.